suscribirte al canal, compartir el vídeo y darle un like. Recuerda que todo esto apoya a que el canal crezca, obtengamos más suscriptores, podemos lograr más cosas. Recuerden que siempre que te suscribes apoyas mucho al canal y de verdad con el like, compartir con tus amigos me ayuda muchísimo a no solamente sentirme apoyado, sino a que el canal pueda llegar más lejos y podamos lograr proyectos aún más grandes. Así que recuerda que solo suscribiéndote, compartiendo y dándole un like, este canal sigue estando en pie. Así que muchas gracias y recuerda disfrutar este video. De su naturaleza a medida que se alejaba y se dispersaba en el flujo natural del agua, y no podías ver cualquier patrón si convertías todo el río en tinta. Sin embargo, era perfectamente capaz de crear patrones grandes, fáciles de leer y luego mantenerlos durante todo el día. Ambu, mientras se entrenaban para hacer esto, realizaban el ejercicio varias veces a la semana si eran realmente buenos y serios acerca de su entrenamiento, pero ni siquiera lo mejor hizo más que eso, ya que se arriesgarían a un grave agotamiento de chakra, así que aprendieron lo mejor que pudieron de un par de veces y lo llamaron bueno. Naruto, quien no solo podía hacer que el río se volviera negro, sino que lo mantuviera así durante horas y horas, no tenía nada que temer sobre el agotamiento del chakra y podía estudiar de esa manera todos los días y así lo hizo, por un tiempo, recuperando un montón de terreno perdido en su precioso control, y finalmente regresó a donde podía usar algunas de las técnicas más tolerantes y menos orientadas al control, lo que le permitió volver a usar su habilidad única. Eso fue una bendición, ya que le permitió hacer mucho, además de deshacerse de las odiadas orejas y la cola, aunque, al hacerlo, descubrió algo más: nunca antes había intentado mantener ninguno de sus cambios de forma a largo plazo, pero eso era exactamente lo que tenía que hacer si iba a pasar todo el día sin que le salieran orejas de zorro o sufriera otras vergüenzas. Naruto quería mantener la técnica todo el día, así que nunca tendría que explicar los cambios, pero eso era casi lo mismo para él como beber demasiada agua y luego evitar ir al baño. Al principio las cosas parecían estar bien, luego no tanto, luego la presión creció y creció hasta que se liberó a pesar de sus mejores intenciones. De repente, hacer brotes de faxi en medio de un examen escrito fue incluso peor que caminar con ellos. En particular, desde las primeras veces que sucedió, tuvo una expresión de culpabilidad cuando estallaron, por lo que tuvo que pasar unas cuantas sesiones muy desagradables con Ibiki, quien también era el jefe de la unidad de interrogación Ambu de Konoha, sobre el alcance de su faxidad. ¿Y si el cube estaba rompiendo y nunca creyeron que no lo era? Probablemente esto era algo que el control de chakra adicional podía solucionar, pero se dispuso a aumentar su dominio de la técnica con la esperanza de que también pudiera ayudarlo a prolongar sus cambios tremendamente útiles. Lamentablemente, aunque el catálogo de la colección de materiales de enseñanza de Ando tenía 5 buenos libros sobre control de chakra, todos menos 2 de ellos fueron revisados, y uno era algo antiguo en un idioma que Naruto no conocía. Así que, por supuesto, se dispuso a tratar de aprenderlo. Y eso no era todo lo que Naruto estaba encontrando, que Acer estaba dibujando por toda la ciudad, todo lo que podía ver, siempre asombrado de dónde podía encontrar la belleza, y se volvía bastante hábil en los retratos, paisajes y estudios de objetos. Algunas cosas, como Hinate, había dibujado tantas veces que ya ni siquiera necesitaba verla para poner su rostro en todas sus diversas expresiones, en un papel. Pero este fue también el momento en que los refinamientos que pudo hacer en su herrería se estaban volviendo tan intrincados y pequeños que tenía problemas para mantener su interés en el tema. Así que, pensando que dado que un comercio de artesanías había sido útil para una gran cantidad de diversión, bien podría intentar otro, tomó algunas de las lecciones de Kurenai sobre cómo impresionar a las hembras que requieren un mejor vestuario y comenzó a dedicarse a la adaptación. Necesitaba ropa nueva, y los aldeanos, en general, no querían venderle nada, cobrándole precios escandalosos por artículos ordinarios, por lo que pensó que esta era la mejor manera de evitar su reticencia. Pensaba que, al igual que su lúgubre departamento, podía convertir su vestuario de no impresiona a las hembras en algo mucho más digno de su atención y de alguna manera, tuvo suerte de haber hecho esa elección. Ya que presentaba la mayor cantidad de material de estudio que la herrería, por lo que proporcionó una gran cantidad de alivio y distracción de sus males comunes de los ninjas. Aunque, Noah, a diferencia del metalurgia, podría utilizar algunas de esas habilidades para crear equipos de ninja para Eli, más adelante, para sus amigos Konoha tenía algunos buenos uniformes estándar, pero eran solo eso, estándar siempre que estuvieras haciendo atuendos de todos modos.
No había ninguna razón para no incluir los bolsillos de carga exactamente donde y como los querías, bolsillos ocultos para las cosas que un enemigo no debería buscar y obtener la comodidad, el ajuste y los materiales de la forma que me gustaron en lugar de ir por la basura fuera de la rejilla. Habiendo comenzado a fabricar su propio equipo en otras áreas, Naruto había aprendido rápidamente a preferir hacerlo de esa manera, ya que no tenía que conformarse con Mada, y podía hacerlo exactamente como él lo quería cada vez. Entonces, si aprendiera que necesitaba un refuerzo en las rodillas, o lo que fuera, podría hacerlo en lugar de protestar inútilmente ante un dependiente despreocupado que vendía todo lo genérico. Desde que se entrenó con Tenten, pensó que usaría muchos pergaminos después de recuperar sus habilidades, por lo que podría incluir más lugares para llevarlos convenientemente, y donde podría obtenerlos más fácilmente que el atuendo estándar que solo tenía espacio para aproximadamente 10 o menos. Era como trabajar el metal, se podría hacer todo exactamente como quería que se ajustara a sus necesidades únicas, mejorando la cantidad de uso que podría obtener fácilmente de su equipo. Y, al igual que con el trabajo del metal, hubo adiciones laterales útiles a esa habilidad, como bordar o hacer encaje correctamente, que no eran necesariamente fundamentales para el comercio, pero tenían un montón de cosas que él podía aprender y así agregarse al volumen. De cuánto podría distraerse útilmente estudiando, los patrones de encaje también eran como rompecabezas, ya que algunos tenían patrones bastante simples con un pequeño número de bobinas, alrededor de una docena más o menos para diseños de complejos medianos, hasta patrones de bobina especializados, altamente complejos, de 200 que eran simples. Magníficos e increíblemente raros, ya que muy pocos habían dominado la habilidad de cómo hacerlo, por no mencionar el tiempo que consumía. Luego estaba el tejido, que podía usarse para adaptar casi cualquier fibra al hilo. Entonces, si él quería pasar un día alrededor de la perrera del clan en Uzuka, podría hacerse un suéter de pelo de perro mientras estaba en el bosque. Ese era otro aspecto bueno para coser, era portátil cuando hacía cosas de metal, necesitaba una fragua con un montón de herramientas para hacerlo, pero podía coser prácticamente cualquier cosa con herramientas que pudiera sostener en su regazo, para que él pudiera seguir tejiendo e incluso en el bosque de la muerte. El bordado era como el dibujo, ya que se podía crear casi cualquier patrón y eso también lo hizo flexible. A diferencia del dibujo, tenía técnicas especiales que tenías que dominar para poder hacer esto en lugar de eso, pero solo presentaban un nuevo cuerpo de material para aprender, y por lo tanto una distracción de su desdicha por tener habilidades ninjas patéticas. Aunque ya no se estaba quedando tan atrás en ese departamento, tener acceso a su propia técnica única de cambio de forma le había permitido recorrer la ruta de volver a aprender sus artes marciales, así que, aunque una vez más estuvo alcanzando el mismo límite superior otra vez, al menos tenía las habilidades de un Enin de primer nivel en lugar de un último. Eso fue reconfortante, no súper, pero reconfortante, y esta vez tenía un poco más de utilidad, ya que su fuerza y velocidad eran superiores a las anteriores, no lo suficiente como para vencer a Kibe superior. Él intentó, y falló, hacerlo tantas veces, pero el esto no apesta tanto como lo hizo superior. Todavía estaba muy por detrás de los verdaderos especialistas en artes marciales, pero podía hacer más daño que alguien con solo un acondicionamiento corporal promedio. Eso fue útil, como antes. Bueno, no fue el último en morir, ya que todavía había gente como Sakura en el mundo ninja, pero había chupado bastante mal. Y, al escabullirse de cualquier viejo pergamino del apartamento de Sasuke, él podría hacer todo el asunto con reuniones y entrenamientos junto a Tenten, también. Eso rápidamente mejoró sus habilidades con el lanzamiento de armas una vez más, a pesar de su mayor alcance y cambio de cuerpo que lo había arrojado antes. Por lo tanto, tener dos departamentos en los que ya no era tan tonto lo hacía sentir mucho menos como un estudiante de la academia de bajo grado, y al menos una vez más como un gen incompetente. No era el Chunin que sentía que había sido, pero aún mejor que antes. De todos modos, tener acceso a su habilidad para cambiar de forma nuevamente le dio opciones que no tenía recientemente, como la capacidad de seguir algunos de los planes que había hecho para la decodificación de la gran chica. Sin embargo, no fue así como se fue rápido, ya que incluso una vez que dirigió una de esas conversaciones a Sasuke, las fangirls gritaban: «Oh, perdió a su familia. Ha sufrido tanto sufrimiento. Debe ser tan tierno». En un momento de descuido, la sexy Naruto soltó: «Da». Él no conocería la ternura si le golpeara la cabeza. Todas las otras chicas lo miraron. «Está bien», se pidió más tacto. Muy pronto, Naruto lo había intentado, poco después de que Ebisu le contara lo singular y fuerte que era su técnica de transformación,
acercándose a Kakashi como su estudiante favorito y exigiendo entrenamiento. Sasuke nunca preguntó. Pero todo lo que haría el perezoso Onin sería acordar, y luego decir, usa tu Sharingan para copiar esto. Lo que apestaba bastante, porque sin el Sharingan, todo lo que Naruto podía hacer era memorizar los sellos, y eso no era ni la mitad de saber cómo hacerlo. Necesitaría más datos que eso para incluso inventar su propia forma de hacerlo. Esa fue la razón por la que no tenía todas las técnicas de ninja en Konoha, o al menos las 1000 o más que Kakashi había copiado. Sin embargo, ahora que era capaz de usar la cara de su compañero de equipo sombrío una vez más, el estafador de Konoha tuvo otra idea al respecto que podría funcionar. Entonces, se acercó a Kakashi mientras se veía y actuaba como el Uchiha y gruñó. «Enséñame los sellos». Kakashi lo miró un momento, luego asintió y se lo llevó a un profesor sobre ese tema, uno de los Zanbu que primero le había enseñado. Naruto no pudo mantener el cambio de forma durante mucho tiempo, pero aún así las lecciones fragmentarias que comenzó a aprender de esa manera hicieron una gran diferencia en su comprensión de ese arte. Y, para su deleite más feliz, resultó ser uno donde el control de los chakoras casi no tenía sentido. De acuerdo, el arte requería mucha precisión y control para hacerlo bien, pero se solicitaron como parte de la escritura de los sellos, la elección de los correctos y la selección del diagrama correcto para su propósito. Solo se requiere la activación real. Una oleada de chakra, no más complicada en la mayoría de los casos que activar una etiqueta explosiva, que era algo que Naruto podía hacer. No, una vez que se enteró de que ya había vuelto a usar los rollos de almacenamiento y las etiquetas explosivas, ya que no se había atrevido previamente, ya que no quería estropear el tiempo del espacio más de lo que ya era, o potencialmente destruir a Konoha con una etiqueta dominada. Ahora que no tenía esa preocupación, podía volver a usarlos, y más. Parecía un arte con el que podría divertirse mucho. Así que, comenzó a aprenderlo a un ritmo mayor, presionando por más tiempo con los maestros de sellos, realmente esforzándose por el impulso de volver a su verdadera cara y su reciente forma astuta. Comenzó a experimentar por su cuenta de maneras diferentes. Él podría hacer que sea más fácil de sostener, ahí era I, Oi, Ino, Shikamaru. Espera. ¿Qué deseas? El equipo cuyos miembros había nombrado se dio vuelta para enfrentar al niño, con Ino poniendo una mano en su cadera para enfrentarlo y actuar como portavoz. Has escuchado las noticias de los equipos de arena y sonido, ¿verdad? Naruto no se detuvo para confirmar, solo se detuvo ante ellos para sacar un pergamino y abrir un par de pilas ordenadas de equipo sosteniendo una de las cosas para Ino. Él le dijo: «Aquí, vas a necesitar esto». ¿Armadura? Ella lo miró boquiabierta y luego negó con la cabeza. Lo siento, Naruto, pero no es mi estilo. No soy un tipo de combate cercano. Exactamente. Él relanzó una gran sonrisa. Ese es exactamente mi punto. No eres un tipo de combate cercano. Pero somos ninjas, ¿verdad? Entonces, todo el punto es el engaño, ¿verdad? Así que, si te presentas a nuestra prueba del bosque hoy con una armadura de combate y con un par de espadas atadas a la espalda, la gente pensará que eres un tipo de combate, ¿no? Shikamaru parpadeó un par de veces, procesando esta idea a regañadientes. Le dio su aprobación al vestirse de esta manera. Los ninjas de otras aldeas van a pensar que nuestra mayor debilidad es nuestra fuerza. Así que, en lugar de atacarnos directamente en peleas de frente, donde Ino y yo estamos en nuestro peor momento, intentarán otras opciones. Esto podría darnos una mejor oportunidad de pasar esta prueba. Naruto continuó sonriendo ampliamente. No solo otros pueblos. Somos el grupo más joven de genios que toman el examen, y ninguno de los estudiantes mayores sabe mucho sobre nosotros. En su mayoría, no les importan los niños más pequeños lo suficiente como para aprender sobre nuestras habilidades. Aquí, pónganse eso. Le arrojó un paquete de ropa a Choji, quien desplegó el artículo superior para encontrar una túnica estampada en un elaborado estilo de llama. Hay una camisa y un pantalón a juego con eso, le dijo Naruto. Shikamaru estaba pensando, frotándose la barbilla. Entonces, Ino y yo nos vestimos como expertos en combate cuerpo a cuerpo, mientras que Choji, quien es nuestro experto en combate, se viste como un especialista en técnicas de fuego que se jacta de sus habilidades en su arte. De esa manera, si somos atacados, la mayoría de los ninjas evita a Ino y a mí, mientras nos apresuramos a golpear a Choji, creyendo que él sería nuestro punto débil. ¿Cómo pensaste esto? Todo el equipo parpadeó ante Naruto, quien se encogió de hombros y sonrió. Como dije,
Todo el punto de ser un ninja es el engaño. Sabes que no tengo amigos cercanos. ¿Qué crees que hice con todo mi tiempo? Lo dediqué a estudiar para aprender a hacer cosas. Simplemente me hice el tonto porque no me importaba regalar mis habilidades. Pero ahora que es una cuestión de vida o muerte para nosotros, pensé que podría mostrarte algunas cosas para tu ventaja. Y con estas cosas, incluso si no engañes a nadie, todavía hay una posibilidad muy reducida de que un kunai o un senpon extraviados te saquen. Si Kamaru estaba asintiendo, era una estrategia muy sensata. Me gustaría jugar un juego de choji contigo más tarde. La sonrisa de Naruto se ensanchó, espero que. Luego se levantó aquí, permítanme ayudarlos a ponerse este equipo, algunas de las juntas y los sujetadores son un poco difíciles. Nunca he usado algo como esto antes, confesó Ino. No te preocupes. Descubrirás que te queda como un guante. Aquí, entras en el pantalón, y después de que te pongas eso, te mostraré cómo ponerte el resto. Después de mostrarte también te dejaré con un conjunto de instrucciones para ponértelo y quitarte. Naruto se quedaba encerrado en un bucle temporal, teoría sacada de fanfiction, link del creador del FIC en la descripción del vídeo, sin más que agregar que comience video XDDD, el examen de la marmota capítulo 14, por Leonard. Ahí, Naruto no tenía mucho que hacer mientras reconstruía lentamente el control de su chakra, todas las cosas parecían esperar, así que él estuvo en su apogeo las primeras semanas tratando de tener algo que pudiera ocupar su mente aparte de los interminables ejercicios de entrenamiento de chakra. No había mostrado ningún progreso durante ese tiempo, y era una cuestión de supervivencia mental encontrar una forma de distraerse de sus frustraciones. Y no, el kiwi no había mostrado ninguna mejora clara en todo ese periodo, bien podría haber estado muerto, excepto que no lo fue. Naruto no tuvo tanta suerte, así que comenzó a hojear libros en la biblioteca a un ritmo mayor, entrando sigilosamente y sacándolos de contrabando porque no lo dejaban entrar, y uno de esos libros era sobre metalurgia. Eso le dio a Naruto una pausa. Aquí estaba aburrido, prácticamente fuera de su mente. Las tierras de los Uchiha tenían un par de herrerías, y los shinobi usaban armas y armaduras. Entonces, si quisiera, esto era algo que podía perseguir mientras trabajaba para recuperar su control de chakra. Así lo hizo. Konoha tenía varios herreros que repararon o crearon armas y armaduras al principio. Después de descubrir dónde estaban, los espió para observar lo que hacían, pero eso se volvió aburrido muy rápidamente, ya que lo que hicieron nunca cambió en su día interminable. Así que recogió el dinero que tenía y envió a Hinata cosas de orden especial. La niña querida nunca se opuso a esas solicitudes, y se sintió privilegiada y honrada de hacerlo por él, no importaba lo extraño que fuera lo que él quería que ella ordenara, y siempre que fuera posible, ella patearía su propio dinero para ayudar. Amaba a esa chica, nadie más era como ella, un pueblo entero, odiaba sus entrañas y ella era la cosa más dulce para él, a pesar de tener tan poca confianza en sí misma. De todos modos, con su ayuda y algo de práctica ocultándose para poder espiar y observar, recibió una educación de herrería. La mayoría de las tiendas tenían aprendices, tan a menudo que podía escuchar en secreto cuando el maestro les enseñaba al herrero más joven, a menudo un pariente, cómo hacer esto o aquello, y las orejas parabólicas eran realmente útiles para escuchar lo que decían al hacerlo. Dado que las diferentes tiendas que tenían aprendices los tenían en diferentes niveles, podía hacer que Hinata ordenara lo mismo en diferentes lugares cada día para recoger más de lo que había conocido antes, comenzando con lo básico. Así que, después de haber recogido lo que pudo al observar y leer en secreto lo que pudo de los libros, descubrió cómo hacer que Tsurutobi le otorgara las propiedades de Uchiha a pesar de su nueva apariencia. Tomó un martillo y se puso a trabajar dándole una tratada. Solo para volver inmediatamente a golpear los libros y escuchar un poco más, ya que obviamente se había perdido algunas cosas importantes. Luego tuvo que esforzarse para descubrir las piezas que no podía arreglar para escuchar, pero después de eso las cosas mejoraron. Con mucho tiempo libre para experimentar, incluso se puso bastante bueno y le tomó un tiempo, pero casi cualquier persona ordinaria podía ser entrenada por un herrero para que fuera un herrero en aproximadamente 6 meses, más si querías las cosas especializadas y orientadas a los detalles, y Naruto era cualquier cosa menos común. Había aprendido técnicas más difíciles más rápido y con menos ayuda que la que tenía aquí. De acuerdo, claro, los reinicios frecuentes en realidad eran un detrimento para él porque tenía muy poca habilidad para ver el progreso de su propio trabajo, ya que lo que no podía hacer en un día y medio no sucedió, como dijo. Debo reiniciar o estar fuera en el bosque de la muerte para entonces.
Entonces, aún teniendo la capacidad de producir Shadow clones, aunque muy reducido, los puso a trabajar ayudándolo, él mismo aprendiendo a hacer pedazos pequeños o trozos de piezas más grandes que luego los puso a trabajar en la elaboración de otros días mientras continuaba aprendiendo otras partes de esos mismos proyectos. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera un nivel de habilidad decente, pero no se detuvo allí, no tenía ninguna razón para hacerlo, había más que aprender y estaba aburrido, por lo que comenzó a pasar del nivel ordinario de forjadores de ollas y fabricantes de clavos a la fabricación de armas y armaduras como lo había interesado originalmente. No le tomó nada de tiempo descubrir que las herramientas que le vendían los aldeanos debían haber sido fabricadas de manera especial para ser tan malas como ellas, el metal barato, las cuchillas desafiladas, nada podía afilarse de manera efectiva, y el equilibrio era tan malo que no pudo haber sido un accidente. Naruto estaba mejorando sus primeros y torpes intentos. Luego, a medida que adquirió competencia en las herramientas básicas de ninja, se ramificó hacia afuera y hacia afuera, encontrándose a sí mismo trabajando en espadas y armaduras de samurái, cuchillas gigantes similares a la gigantesca cuchilla de Zabuza, incluso extendiéndose aún más haciendo relojes y otros mecanismos intrincados. Incluso comenzó a crear pequeños juguetes intrincados para sí mismo. ¿Por qué? Porque había más que aprender y estaba aburrido. Además, llegó a jugar con ellos, después se metió en el reloj porque muchas de las piezas de armadura tenían juntas y sujetadores más intrincados de lo que podía arreglar para escuchar las instrucciones, y los únicos libros en la biblioteca que podía encontrar que trataban con pequeñas cosas de precisión eran sobre relojería. Así lo hizo, y luego, la creación de cerraduras, aprendiendo a hacer todo tipo de cosas intrincadas, desde cerrojos robustos hasta cerraduras de rompecabezas complicadas, que le dan mucha más seguridad de la que había disfrutado. Luego, cuando lo devolvió a las piezas de armadura, descubrió que era bastante bueno en eso, realmente asombroso, y, por necesidad, fue rápido. Si no fuera rápido, el proyecto no podría realizarse y no aprendería si era bueno o no. Pronto, todos sus clones trabajando juntos y ocupando 2 tiendas. Para hacerlo, él podría tener puesto toda una armadura en mediodía, pero, mientras lo hacía, encontraba las cosas torpes e incómodas, restringiendo sus movimientos y pesadas, por lo que lo frenaba. Y, bueno, como ya era el quien lo estaba haciendo, simplemente jugó con los diseños un poco, agregando un poco de detalle aquí, o ajustando una articulación allí, adaptando un truco que había aprendido de hacer articulaciones en soldados de juguete para hacer algo menos incómodo y más cómodo de llevar, y así sucesivamente. Hay varios detalles que restringen la naturaleza de la armadura en general. Uno de ellos era el material utilizado, y no tenía ninguna habilidad inusual allí, pero la otra era la habilidad del artesano involucrado, que en su caso se disparaba muy rápido, ya que quería desesperadamente que algo ocupara su mente y estaba muy alterado. Con todo, jugando con los detalles y haciendo el trabajo una y otra vez hasta que se estaba volviendo casi terriblemente bueno. Y otro limitador de la armadura y la calidad de las armas fue la cantidad de tiempo que un herrero estuvo dispuesto a dedicar no solo a crearla, sino también a afinarla para hacerlo bien, personalizando los ajustes para un uso y flexibilidad óptimos por parte de un individuo. Y, bueno, el tiempo era algo de lo que tenía demasiado. En el momento en que había ideado, rediseñado, reelaborado y rediseñado todo lo imaginable, y más de un par de juegos completos de ninjas ridículos y completos para él mismo, comenzó a hacer lo mismo con Hinate, luego Tenten, Ino, Temari y Gare. Y Kankuro, hasta que Kurenai lo ahuyentó cuando se le acercó con una cinta métrica. No quería vestir a sus compañeros. Podrían irse lejos en lo que a él se refería, pero cualquier otra persona era un juego justo, y se había esforzado bastante en crear un set para Shikamaru hasta que decidió que eso ya no le interesaba, ya no era nuevo. Aún así, había mucho que hacer para refinar los sets que ya había comenzado. Encontraría pretextos para que esa gente probara su trabajo hasta que pudiera decir con confianza que los había acertado, solo que, para entonces, sus estándares de derecho eran bastante impresionantes, incluido un ajuste calibrado con precisión y un equilibrio increíble. Naruto obtuvo esa bondad al tener una gran habilidad para aprender, con un tiempo casi infinito disponible, mucha ayuda voluntaria en la forma de los clones de las sombras que sabían tanto como él, un suministro inagotable de materiales para trabajar como lo que usó un día. Aún disponible para el próximo, y la mayoría de las personas, cuando se enfrentan a un proyecto, están dispuestas a decirlo suficientemente bien porque no quieren deshacer, luego rehacer, todo el trabajo que habían hecho antes. Así, bueno, ya que Naruto tuvo que rehacer todo ese trabajo de todos modos, nunca hubo un punto lo suficientemente bueno para detenerlo.
También verificaba el valor protector, al principio, colgando esas armaduras en maniquíes, luego los golpeaba para desechar metal con espadas, cuchillos y otras armas, algunas las había ideado, pero otras se encontraron alrededor de la propiedad de Uchiha y no estaba satisfecho si podía deslizar una aguja desembonante antes de haber deformado el metal bajo sus ataques. Luego se fue a trabajar para desechar. ¿Por qué? Bueno, parecía que todo lo que tenía era tiempo, y podría importar algún día. Además, tuvo que tratar de adaptar lo que sabía de artes marciales a su nuevo cuerpo, pensando en cada paso y tratando de compensar sus cambios, mientras golpeaba los conjuntos de armaduras para desecharlos como objetivos. No tenía la facilidad ni la satisfacción de ser enseñado, pero estaba haciendo algo bueno si nada más lo hacía. Era difícil describir su decepción por haber perdido el uso de sus técnicas de chakra, pero este herrero, y, en menor medida, artes marciales, era una habilidad que podía mantener siempre que tuviera todos sus miembros y un cuerpo sano. Ninguno de los cuales es probable que pierda mientras pueda regenerarse. Había aprendido eso cuando Kakashi había hecho un agujero en el pecho. Durante este tiempo también practicaba el sigilo y la recopilación de información. Antes, Kakashi había sido demasiado fácil para él cambiar de forma y luego aprender los secretos que deseaba al estar en la forma de un estudiante que alguien tenía ese conocimiento que quería enseñar. Ahora, era más difícil. No solo era el demonio Brad, sino que tenía esas apestosas orejas de zorro que lo marcaban aún más claramente, haciéndolo fácil de notar incluso cuando se había quitado los monos de color naranja y adoptado modales menos obvios. Aún así, ser más difícil solo lo hizo así que tenía más que aprender y un tiempo más difícil de lograr, pero tuvo un buen comienzo, desde romper para robar los pergaminos y manuales de Uchiha sobre ese tema, por lo que al menos sabía lo que tenía que hacer para comenzar. Algo como su cola ondulante lo delató al principio, pero incluso eso aprendió a controlar y compensar eventualmente. Así comenzó a cazar secretos. No hay secretos particulares, solo secretos en general. Comenzó por irrumpir en las casas de las hadas de Sasuke para leer sus diarios, solo con la extraña posibilidad de que pudiera conseguir algo que lo ayudara a comprender por qué todos babeaban por el tanto. No ayudó mucho el lenguaje femenino. También podría haber sido un código, pero el descifrado de códigos también formaba parte de la profesión ninja, por lo que se dedicó a romperlo o a intentarlo de todos modos. Pronto descubrió que le faltaba la clave y, en el principio de la ruptura de todos los códigos, necesitaba encontrar o adivinarlas respuestas. Así que, a partir de ese deseo, comenzó a andar por las casas de baños a una distancia segura, sin mirar, solo escuchando sus conversaciones con sus orejas parabólicas para ver de qué hablaban cuando estaban solos. Era un lenguaje completamente diferente. Las palabras eran las mismas, pero los significados aún así, le tenía alguna utilidad. A menudo había pepitas de ideas allí, simplemente enterradas bajo cargas y cargas de pelusa. Así que, comenzó a hacer los mismos trucos con las damas en restaurantes, comprando o pasando el rato juntos en todos los lugares a los que iban. Interesante, pero incluso escuchar en un pueblo entero resultó ser una muestra demasiado pequeña en un día, o bien tenía que encontrar una forma de observar durante un periodo de tiempo más largo. Imposible, ya que nunca había atravesado todo el bosque y las rondas preliminares, que siempre lo restablecían, o encontrar algunas formas de mezclarlo un poco para que podía observar más conversaciones que no eran solo repeticiones de lo que había escuchado antes. Hace un tiempo, se habría unido a ellos usando su técnica sexy, solo para estar a mano para guiar esas conversaciones de formas más interesantes, pero esa ruta se le cerró en este momento, así que tuvo que renunciar a la decodificación de la gran chica por ahora, dejando eso hasta que tuviera más opciones. Lo que sí comenzó a encontrar, cuando irrumpió en más casas en busca de una variedad más amplia de cosas, y, al ser atrapado en alguna ocasión, pero eso solo lo estimuló para aprender más, encontró recetas que disfrutó ya que generalmente mejoraron sus habilidades de cocina, así como su dieta, y no solo sabía mucho para enseñarle, números de cuentas bancarias, fotos de bodas y todo tipo de cosas, todas las cuales devoraba. Luego pasó a la canción. Siempre se había negado a las lecciones de voz durante su tiempo en la tienda de música, ya que para Lucha habría estado muy lejos del papel que había estado jugando para que se lo creyera, pero era música y, aquí estaba la mejor parte, no estaba limitada por lo que podía conseguir con sus dedos. Así es, no hay restricciones de memoria muscular. A Hyo no podía condicionar adecuadamente su voz, pero eso estaba bien, ya que tampoco podía condicionar sus brazos para lanzar kunai. Al igual que no podía ir a ninguna parte con esos libros de entrenamiento con pesas, o el entrenamiento de flexibilidad que todo sonaba tan útil. Podía levantar todas las pesas en el mundo y no podía hacer ningún bien,
formar fracturas hasta que sangrara y al día siguiente no habría ningún beneficio. Podía hacer todo el ejercicio que quisiera, pero al final, sin importar el dolor, no habría y ganancia fue así de simple. Pero eso estaba bien, no tenía que preocuparse por eso, porque todavía había mucho canto que podía hacer sin entrenar para alcanzar los trucos vocales de gama alta reales y esas cosas. Los ojos del aldeano salieron de sus cabezas cuando despertaron algunas mañanas en un coro de 200 voces, que era todo Naruto de acuerdo, no tenía las diferentes secciones vocales, solo tenía una voz, pero tampoco estaba mal, podrían cantar una lista de contrasíes. Necesario y hacer que suene bien. Y eso le importaba, ya que parecía que había una grieta en el glaciar, que la pared que lo retenía ahora no era perfecta, que se podía atravesar. Solo tendría que encontrar esas pequeñas grietas y ampliarlas para hacerlo. Naruto había aprendido, a través de la experiencia frecuente, que en realidad tenía que jugar con todo el ángulo de soy un zorro para que la generación mayor que sabía sobre su condición tomara la cosa como una broma, que Temari no lo hizo. Saber besar mejor que Hinata-chan. Debe haber falta de experiencia en ambos casos después de todo, Hinata no tenía la suficiente valentía para hacerlo, y solo le gustaba en cualquier caso, mientras que la otra era la hermana de Gare y casi tanto paria y paria como él. Lo extraño era que, cuando no estaba actuando de manera exagerada y extraño, el Onin y el Chunin de Konoha lo arrestaron e interrogaron durante el día, así que era más fácil besar a Temari que idear nuevas cosas para hacer cada día que fueran lo suficientemente exageradas para disipar esas sospechas. Oh, bueno, el niño zorro no solo aprendió cómo encontrar y apretar sus botones hasta que pudo lograr que ella gritara durante el medio de un examen, después de haber descubierto en qué lugar de la fila tendría que estar parado para sentarse al lado de ella, pero también cómo hacerlo antes de que comenzara la prueba, y de tal manera que él pudiera pasarle las respuestas a la prueba para que no tuviera que confiar en Kankuro. Aunque dejar sus aikis en su brazo interior en la forma de las respuestas resultó ser demasiado incómodo, así que aprendió a encontrar otros métodos, así que cuando ella ajustó su ropa ligeramente desordenada y el cabello atado por un abrazo, no es nada particularmente malo, simplemente tenía un peinado frágil que no había sido probado previamente contra abrazos. Ella encontraría pequeños trozos de papel ocultos en ella con las respuestas ya escritas en ellos. Después de que ella lo hiciera, siempre le echaría un vistazo impresionado o dos después de que terminaran las pruebas. Luego aprendió a manipular los asientos para que Temari se sentara al otro lado de él desde Hinata, y eso era lo mejor por alguna extraña razón, la falta de confianza en sí misma de Hinata no le permitía creer que era lo suficientemente buena para Naruto, por lo que nunca antes se había acercado a él y perversamente. Se sentía mucho mejor con respecto al tema de la novia completa si había otro aliado del cromosoma X double de su lado, alguien para asumir cualquiera y todos los deberes de la novia, a los que Hinata misma podría fallar. Se sentía tan segura de su propio fracaso en la mayoría de los departamentos que se sentía mejor con respecto a cualquier cosa, particularmente con cualquier cosa importante, como ser una buena novia para su precioso Naruto. Si podía hacerlo en equipo de esa manera, sus temores podrían disiparse, pensando que si fallaba, habría otro que se haría cargo, y así, entre ellos, asegúrese de hacerlo correctamente. Sí, eso es una locura, ella nunca había sido nada menos que todo lo que Naruto había deseado, imaginado haber querido, pero no fue la primera chica en querer algo que no tenía sentido enloquecer por inseguridades. El propio autor nunca ha dejado de sorprenderse por los asombrosos saltos de ley lógica a los que son propensas las niñas especialmente inseguras, ni los planes escandalosos y ridículos que se les ocurrirían para perseguirlos. Aún así, mientras Hinata estaba susurrando todo esto en un rincón en una conversación desesperada pero silenciosa con Temari, Naruto estaba, quizás injustamente, escuchando con esas orejas de zorro increíblemente útiles, mientras que ella primero confesó sus temores y esperanzas de que otra chica la ayudara. Asumir los deberes de su novia sólidamente. Entonces Temari confesó a su vez que, aunque pensaba que Hinata estaba loca, al menos estaba contenta por ello, ya que Gare le había dicho que debía atender adecuadamente las necesidades románticas de su compañero demonio o él la mataría. ¿Quién hubiera pensado que Gare estaría tan loca? De acuerdo, sabía que era un loco de mente, pero que siempre había estado en una situación de asesinato masivo. Este nuevo giro salió del campo izquierdo, pero viniendo de un tipo que había tallado el kari para amor en su frente. Bueno, la respuesta a eso, en la mente de Naruto, era bastante simple. Él podía poner sus necesidades románticas muy bajas, de esa manera Hinata podría superar sus miedos de no estar a la altura de satisfacerlas, y Temari no tendría que hacer nada que le pareciera terriblemente desagradable.
Era un hombre que se besaba de ahora en adelante. Tal vez con un abrazo o dos, y esa respuesta pareció funcionar mejor para ellos en lo que era un arreglo ya extraño, aún mejor cuando logró que Sasuke se sentara delante de él para que pudieran tirar bolas de escupitajo en su cabello durante los minutos finales, mientras que Ibuki estaba realmente presionando la presión y el trío ya se había estado besando durante 40 minutos seguidos, con Naruto intercambiándose entre los dos.